Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos el día de hoy. Mi nombre es Arturo Martínez y soy el pastor del campus de PIB Satélite en Querétaro. Hoy es domingo 27 de septiembre y estamos entrando al último tema de nuestro curso Seguidores de Jesús. Hoy vamos a hablar de un tema tan importante como los demás. Vamos a hablar acerca de la fe y de la razón y si estas son compatibles, incompatibles o pueden generar cierta sinergia para que usemos las dos cosas que Dios puso en nuestra vida para poder conocerles, la fe y la razón. Síguelo con fe inteligente, es el tema del día de hoy. Pregunta, para empezar, ¿la fe y la razón deben tomarse por separado? ¿Están peleadas entre sí o pueden coexistir juntas? Les voy a dar unos segundos para que lo mediten mientras les voy a comentar cuáles son algunas de las posturas sobre fe y razón que ha adoptado a lo largo de estos años la Iglesia y algunos pensadores, porque creo que es importante que las conozcamos para definir en cuál de estas cabe a la perfección la fe y la razón. Ante el tema de fe y razón, los cristianos han asumido por lo menos cuatro o cinco posturas a lo largo de los siglos y creo que es importante que las conozcamos. Primero está fideísmo. Fideísmo. El fideísmo enseña, o la postura principal de esta idea o manera de ver las cosas, es el de la fe ignorando y minimizando el rol de la razón como medio para conocer la verdad. Según esta perspectiva, la fe en Dios es el criterio fundamental para conocer la verdad y todo lo que el cristiano necesita para lograr la certeza y la salvación. El fideísta afirma que Dios revela a los seres humanos mediante la Biblia, el Espíritu Santo y la experiencia personal, y que estos tres son suficientes para conocer las verdades esenciales. Un dicho popular del fideísta que resume su postura es la siguiente: Dios lo ha dicho, yo lo creo y eso es suficiente. Tertuliano, un hombre que vivió en el año 160, 230 después de Cristo, un defensor del cristianismo ante la cultura pagana de ese tiempo, fue el primero en expresar el fideísmo radical al afirmar lo siguiente. Escuche por favor lo siguiente: creo en ello porque es absurdo. Más tarde, otros autores cristianos han exaltado el valor supremo de la fe ciega en contraste con la razón humana. En su modalidad extrema, el fideísmo rechaza el pensamiento racional, pues considera innecesarios los estudios avanzados y la investigación científica. Y esa manera de pensar puede ser muy, muy peligrosa, porque nos lleva o nos conduce a una religión mística. Simple y sencillamente llegar a decir, la Biblia lo dice, yo lo creo y nada más es eso. Sin pruebas, sin evidencias, que lo que hemos estado haciendo aquí es demostrar lo que la Biblia dice con pruebas y con evidencias científicas, filosóficas y de otras índoles. Así que no hay tal ciega, no hay tal ciega, hay fe inteligente. ¿Cuál es otra de las posturas que se han adoptado a lo largo de estos tiempos? Es el racionalismo. La razón humana cuestiona, ataca y eventualmente destruye la fe religiosa. El racionalista sostiene que la razón constituye la base principal del conocimiento y del acceso a la verdad, y a la vez que provee el fundamento de toda creencia digna de confianza. El racionalismo moderno rechaza la autoridad religiosa y la revelación divina como bases de información fidedigna. En su oposición a la fe, el racionalista afirma que la religión promueve creencias que con frecuencia son irracionales y frustra la autorrealización de los seres humanos. Los racionalistas señalan que la existencia del mal en el mundo es incompatible con un Dios poderoso, amante, sabio, como enseña el cristianismo. Esa es la segunda postura. ¿Cuál es la tercera? Dualismo. La fe y la razón actúan en esferas diferentes, de modo que ni se conforman ni se contradicen tampoco. Muchos investigadores contemporáneos afirman que la ciencia se basa en datos objetivos, mientras que la religión se ocupa de asuntos éticos desde una perspectiva subjetiva, de modo que la fe y la razón y el conocimiento y los valores no tienen relación mutua. Pero hay una cuarta postura que para mi manera de ver las cosas creo que es la más adecuada.
sinergia. La fe y la razón cooperan y se apoyan mutuamente en la búsqueda de la verdad y del cometido personal de la misma. Quienes proponen esta postura sostienen que el cristianismo constituye un sistema integrado y coherente de creencias y conducta que merece tanto nuestro compromiso de fe como nuestra afirmación racional. Las esferas propias de la fe y la razón se sobreponen parcialmente. Hay verdades reveladas por Dios que no pueden alcanzarse por medio de la razón. Por ejemplo, la Trinidad. ¿Quién puede explicar a través de la razón el asunto de la Trinidad? Nadie. Simple y sencillamente nadie. También hay verdades a las que podemos llegar tanto por la revelación divina, lo que Dios ha creado, como por la razón. Por ejemplo, la existencia de Dios y la ley moral. Podemos llegar a esa misma verdad a través de la inteligencia y a través también de la revelación de Dios. Por último, hay también verdades que la mente humana puede descubrir sin auxilio directo de la revelación de Dios. Por ejemplo, las leyes de la física o las fórmulas matemáticas. La experiencia religiosa y la conciencia moral perciben la existencia de un mismo ser que, por su parte, la investigación científica descubre como el diseñador del cosmos y sustentador de la vida. Así que estas dos son importantes en nuestras vidas. Dios las puso en nuestras vidas y son dos maneras de llegar a conocer la verdad de Dios en nuestras vidas. Ahora, pasemos al siguiente punto. ¿Cuál es el trabajo de la fe y cuál es el trabajo de la razón? Hay algo importante que quiero compartirles en esto. Es importante que decidamos por fe y razón y no fe o razón. Ya vimos las cuatro posturas. La más adecuada es la cuarta, que incluye a la fe y la razón. Así que como cristianos no estamos obligados a elegir entre la fe y la razón. Eso sería completamente absurdo. Absurdo al decir que Dios haya puesto en nosotros la fe y después nos dijera, no, no la vas a necesitar para nada, ¿eh? O que Dios haya puesto la razón en nosotros, la inteligencia, y que nos diga, pero al momento de entrar a la Biblia o a la iglesia o hablar de mí, no puedes usar la razón. Sería completamente absurdo. Dios ha puesto las dos en nuestra persona y las dos nos ayudan a llegar a la conclusión de que Dios existe. El poeta y filósofo Julio Hubbard ofreció una analogía que nos ayuda a entender la importancia de ambas en nuestras vidas. La fe es uno de nuestros pies, decía él, y la razón es el otro. Quien solo usa un pie, cojea, y por lo mismo no llega muy lejos. Y también el Papa Juan Pablo II hace más de 22 años, en una de sus encíclicas, dijo lo siguiente: la fe y la razón son como las dos alas para elevarse a la verdad. Ahora, ya sea que entendamos a la fe y a la razón como dos alas o como dos pies, surge la pregunta de cómo armonizar ambas facultades. Si las alas no se mueven de manera coordinada, no podemos levantar el vuelo. Y si los pies no se mueven de manera sincronizada, no podemos dar un paso. Hay dos razones por las cuales deberíamos considerar fe y razón en nuestras vidas y no fe o razón cuando estamos buscando a Dios. Primera, la fe por sí sola nos convierte en cristianos místicos. La fe por sí sola alejada de todo racionalismo y de todas evidencias, nos convierte en cristianos místicos. Y eso es muy peligroso. ¿Qué es el misticismo? Es una forma sencilla, en una forma sencilla podemos definirlo como la búsqueda de una experiencia religiosa más profunda, a través de una comunicación directa e inmediata con Dios, poniendo a un lado el intelecto y descansando más bien en la intuición y en la iluminación interior. El místico te va a decir, busca la verdad, está dentro de ti. Pero ya nos hemos dado cuenta que eso no es correcto, no es bíblico, ni siquiera es realista. La Biblia dice que no confiemos en nuestro corazón porque nuestro corazón es engañoso. Así que no podemos estar mirando a nuestro interior, buscando la luz interior. Debemos buscar a Dios, que Él es quien nos da toda revelación y nos ayuda en todo momento.
Cuando nos convertimos en cristianos místicos, apelamos a las experiencias sobrenaturales como revelaciones, visiones y profecías espirituales más que a una verdadera relación con Dios. También apelamos a las emociones más que al estudio de la palabra de Dios. Pero no solamente eso, cuando tú y yo nos enfocamos en la razón por sí sola, nos convertimos en cristianos endurecidos. Porque creemos en aquello que únicamente se puede explicar con la razón. Yo creo solamente en lo que yo pueda explicar con la razón. El problema al pensar de esta manera es que automáticamente estaremos dejando fuera de nuestras vidas todo lo sobrenatural de Dios, todo lo verdaderamente sobrenatural de Él, todo lo que no podemos explicar con la razón. Por ejemplo, su presencia en nuestras vidas. ¿Cómo es posible que un Dios todopoderoso, creador del universo, viva en nosotros? Eso yo no lo puedo explicar con la razón. Y si yo digo solamente creo en aquello que puedo explicar con la razón, bueno, estaría dejando fuera esa gran verdad de que Dios vive en mí y vive en ti. La fe y la razón son dos formas de convicción. Tengamos esto muy presente. Son dos formas de convicción y las dos Dios las puso en nosotros. Muchas personas han llegado a conocer a Dios sin necesidad de evidencias de su existencia. Otros por las evidencias de su existencia y las dos son válidas. Lo interesante de esto es que Dios las puso en nosotros para que pudiéramos conocerlo, así que no deberían de estar en conflicto en nuestras vidas. Los cristianos no estamos obligados a elegir entre fe o razón, sino que debemos adoptar ambas en nuestras vidas y producir esa sinergia que nos ayude a conocer a Dios y su verdad. Nuestro trabajo como investigadores, amateurs, pero investigadores a fin de cuentas, es hacer uso de las dos cuando nos acercamos a Dios. Podamos amar y buscar a Dios con nuestra fe, pero también con nuestro intelecto. El segundo punto que quiero compartir con ustedes es el siguiente. La fe nos ayuda a creer en Dios. La razón encuentra las evidencias de su existencia. Hay dos pasajes claves que quiero compartir con ustedes. El primero es sobre el trabajo de la fe en nuestras vidas y el segundo sobre el trabajo de la razón en nuestras vidas. Primero veamos el trabajo de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El trabajo de la fe en nuestras vidas es cuádruple. Por favor, apunte eso. Primero, nos ayuda a creer en Dios. Segundo, nos ayuda a acercarnos a Dios. Tercero, nos ayuda a agradar a Dios. Y cuarto, nos ayuda a esperar en las promesas de Dios. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible creer en Dios, acercarse a Dios, agradar a Dios y esperar en las promesas de Dios. Y esta fe que tú y yo tenemos, Dios la ha puesto en nosotros. Así que la fe nos ayuda a creer en Dios, a acercarnos a Él, a agradarle y a esperar en sus promesas. ¿Cuál es el trabajo de la razón en nuestras vidas? Salmo 19:1 dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento declara lo que sus manos ha hecho. El trabajo de la razón es ayudarnos a encontrar en cada cosa que vemos y que vivimos las migas de pan que Dios ha dejado para llevarnos a Él como el origen de todas las cosas. Por ejemplo, en este salmo que acabamos de leer, el rey David, al ver el cielo y el firmamento, que es la revelación general, que es uno de los temas que vimos en en el segundo tema, una de las cosas que mencionábamos de la revelación de Dios es que hay revelación general, que es la creación, y revelación especial, que es la palabra escrita, que es Jesús. Así que el rey David, al ver la revelación general, la creación de Dios, pudo confirmar con su razón la existencia de Dios en su vida. Él pudo encontrar las evidencias de la existencia de Dios, así que sin saberlo, o quizás sí lo sabía, porque ese es un término, revelación general es un término teológico, pero si lo sabía, él sabía que este era un término que podría ayudarle a conocer y acercarse a Dios a través de la
creación. Tercer punto de esto. Cuando la razón no encuentra una explicación, la fe nos ayuda a aceptarlo como verdad. Tú y yo debemos reconocer que hay cosas de Dios que no podemos explicar. Nuestra mente finita no puede explicar lo infinito de Dios y debemos aceptar esa realidad. Dios se guarda cosas para sí y debemos respetar eso. Cuando eso sucede, la fe nos ayuda a aceptarlo como verdad. Por ejemplo, ¿qué cosas no podemos explicar con la razón? La Trinidad. Yo le he buscado por muchos lados para tratar de encontrar algo coherente, pero no he encontrado nada que me pueda convencer, que pueda convencer a mi razón de que hay un Dios, pero que son tres personas y que esas tres personas son un solo Dios. No he podido y la verdad es que eso lo acepto por fe, porque así lo vemos en la Biblia, pero no hay una explicación racional para ello. ¿Qué más no podemos explicar? La encarnación de Dios. ¿Cómo podemos explicar que Dios, el Dios creador de todo el universo, haya decidido tomar forma de humano y vivir como humano, comer como humano, dormir como humano y limitarse a las cosas a las cuales los humanos estamos limitados? La virginidad de María, ¿cómo puedo explicar tú o yo que el Espíritu Santo embarazó a María? ¿Cómo podemos explicar la muerte de Dios? Algunos dicen, no, es que el que murió fue Jesús. Sí es cierto. Sin embargo, Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Estas son algunas de las cosas que no podemos explicar de manera razonable, pero que nosotros como cristianos hemos aceptado por fe, porque así lo enseña la Biblia. Y está bien reconocer que no todo lo vamos a poder explicar. Solo Dios puede explicarse a sí mismo a la perfección. Ya cuando estemos en su presencia, entonces entenderemos esto y otras cosas más. Mientras, la fe nos ayuda a aceptarlo como verdad. Punto número 4. Debo usar la razón para investigar todo de Dios. Debo usar la fe para mi caminar con Dios. Si tú quieres empezar a ser un investigador de las cosas de Dios, esas 4 cosas deberían estar en tu biblioteca personal o en tu teléfono, tablet o computadora. Primero, Biblias en varias versiones para comparar el versículo. Eso tenemos que hacerlo. Hay algunos versículos en Reina Valera que tienen una profundidad teológica que yo digo, wow, y lo disfruto muchísimo. Pero hay versículos que no puedo comprender. No entiendo el sentido, así que yo uso otras versiones, Palabra de Dios para Todos, Traducción Lenguaje Actual, NBI, Dios habla hoy, y de esa manera puedo tratar de encontrar el significado de ese versículo que me cuesta. Eso es un trabajo que necesitamos hacer todos nosotros, así que en tu tablet, en tu aplicación de teléfono de YouVersion, puedes descargar hasta 7 u 8 versiones distintas para poder compararlas. Un diccionario bíblico o teológico para que sepas el uso de las palabras en su contexto teológico y cultural de la época. Eso también es bien importante. Biblias comentadas, te va a ayudar muchísimo. Hay personas que han hecho ya la tarea y han sustraído de la Biblia algunos comentarios bien valiosos que tú puedes aprovechar cuando estás estudiando la palabra de Dios. Y comentarios bíblicos. Es bien importante que nos armemos de estos elementos en nuestra biblioteca que nos van a ayudar a tener un mejor estudio de la palabra de Dios. Pero no debemos olvidarnos también de la parte devocional. No se trata nada más de llenarnos la cabeza de conocimientos, investigaciones y otras cosas más. De hacerlo así, terminaremos como cabezas grandes llenas de conocimiento, pero sin una pizca de compasión y de amor, y eso no es lo que Dios quiere. Por esa razón, voy a decirles cuál fue la estrategia de Jesús para pasar tiempo con Dios, para que nosotros la apliquemos a nuestras vidas y también podamos crecer en esa parte. Perfecto. Número 5. Estrategia de Jesús para pasar tiempo con Dios. El versículo Lucas capítulo 5, versículo 16 dice así. Él por su parte se está refiriendo a Jesús. Él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar. Cuando se trata de pasar tiempo con Dios, Jesús es el maestro. Él lo hacía todo el tiempo. Era uno de sus hábitos. Sabía cómo hacerlo, dónde hacerlo y por qué tenía que hacerlo. Y tenemos que aprender de él, de la manera en que él tenía su tiempo con Dios para recibir esa dirección. Él tenía una gran tarea por delante y por ello buscaba a Dios
y la dirección de su Padre. Al igual que nosotros, tú y yo también tenemos una gran tarea por delante y necesitamos ah, aprender a buscar a Dios como lo hacía Jesús. En el pasaje que leímos, veremos que hay 4 cosas que Jesús hacía cuando pasaba tiempo con Dios y que podemos aplicar a nuestras vidas. ¿Sabes qué es lo interesante de esto? Que esta estrategia está probadísima que funciona. Jesús la aplicó y le funcionó. Y si tú y yo la aplicamos, va a funcionar en nuestras vidas. Primero, cuando Jesús pasaba tiempo con Dios, era personal. El versículo 16 en su primera parte dice, Él por su parte. Jesús sabía que para pasar tiempo con Dios, eso era algo sumamente personal. No dice que lo hacía con todos los discípulos o con todos sus seguidores, no, sino él solo. Lo que esto nos enseña es de la importancia de tener un tiempo a Dios con solas. Aquí pasamos tiempo con Dios en este grupo, en la iglesia, e incluso puede ser hasta en familia, pero todo cristiano necesita pasar un tiempo con Dios a solas, porque las cosas más valiosas que Dios te va a decir, te las va a decir en esos tiempos de intimidad con Él. Así que si no tienes un tiempo a Dios con solas, necesitas urgentemente empezar a practicarlo. Tú y Dios, Dios y tú. ¿Qué era otra de las cosas que hacía Jesús que era intencional? El pasaje dice, solía retirarse. Es decir, que Jesús tenía el hábito de hacerlo. Ustedes saben que un hábito se forma con la práctica. Lo que quizás no sabían es que pasar tiempo con Dios también se practica. Los grandes personajes de la Biblia no iniciaron pasando tiempo con Dios horas y horas y horas. Iniciaron con unos minutos que después se convirtieron en periodos prolongados. Para lograr este hábito en la vida tuya, tendrás que ser completamente intencional. Los hábitos no se dan en los árboles. No pides hábito de devoción por correo electrónico o en Amazon o Mercado Libre. No, no funciona así. No es accidental. No te levantas en la mañana y dices, como que hoy me dieron ganas de empezar a hacer un hábito de pasar tiempo con Dios. No, es intencional. Los hábitos no se dan por accidente, sino por ser consistente. Así que, sé intencional. Aparta un tiempo, aparta un lugar, ve con tu Biblia y empieza a tener tu tiempo con Dios de manera intencional. Porque si no, el trabajo, las responsabilidades en el hogar y tantas otras cosas no te lo van a permitir. Así que tú defínelo y protege ese tiempo con todo. Jesús también era estratégico. Él se retiraba a lugares solitarios. Jesús pasaba mucho tiempo con las personas, pero cuando se trataba de buscar a Dios, buscaba un lugar solitario y apartado para hacerlo, para no ser interrumpido. ¿Y sabes qué? No llevaba su teléfono consigo. Sé estratégico. Busca un lugar apartado y un momento de tranquilidad para que puedas pasar tiempo con Dios. ¿Por qué digo que no llevaba su teléfono consigo? Porque estoy seguro que algunos de ustedes hacen su tiempo con Dios con este teléfono, en la aplicación YouVersion, o en la computadora, o en la tablet, no sé. ¿Sabes cuál es el problema de eso? Que muchas de las veces estamos tratando de enfocarnos en pasar tiempo con Dios y de repente escuchamos que ya llegó un correo electrónico, que ya llegó un mensaje de WhatsApp o que ya alguien nos está llamando por teléfono y lo que inicialmente iba a ser un tiempo con Dios se convierte en una sesión para estar mandando mensajes, estar contestando asuntos del trabajo y haciendo otras cosas. Así que haz todo es un lado y llévate tu Biblia de papel porque el único mensaje que vas a recibir en ese momento y que te interesa es el que Dios te va a dar a través de su palabra. Y por último, era con propósito. En esos momentos, Jesús no hacía otra cosa más que orar. Parece lógico decir que si te retiras para orar es para orar, pero la verdad es que cuando lo haces, siempre habrá cosas que intenten distraerte. Si tú eres como yo, cuando empezamos a hablar, muchas de las veces ya estamos pensando en los pendientes que tenemos que hacer después de nuestro tiempo con Dios, ¿no? Y estamos más tiempo pensando en esas cosas que pasando el tiempo con Dios. Así que apégate al propósito. El propósito es orar, es pasar tiempo con Dios. Así que cuando vengan a ti, a tu mente, esos pensamientos, esas preocupaciones, ese tipo de distractores, déjalos en Dios. Y tú sigue, apégate al plan.
Tú también tienes una gran tarea por delante. Ser más como Jesús cada día, guiar a tu familia, tomar decisiones de mucha importancia, representar a Jesús en cada lugar donde te encuentres. Y todo eso requiere de que empecemos a retirarnos a pasar solas con Dios para buscar su guía y su dirección. Y por último, ya este es un consejo muy personal, escribe lo que Dios te diga. Escribe lo que Dios te diga. El versículo ahí dice, el Señor me respondió, escribe la visión. Yo escribo todos mis mensajes. Es la manera en que Dios me habla y me muestra lo que debo decirles y compartirles a ustedes. Y cuando necesito recordar algo que Dios me mostró en ese momento de reflexión, puedo regresar a ello. No confío en la memoria. Regreso a ello. Y ha habido ocasiones en las que estoy repasando lo que Dios me mostró hace algunos meses o semanas y me recuerda que aún no he hecho lo que Dios me dijo que hiciera. Pero también he visto que ha habido algunas cosas en las que Dios me pidió trabajar y ya lo estoy haciendo, y eso me anima. Así que necesitas empezar a escribir todo lo que Dios te diga en esos momentos de intimidad. ¿Por qué? Porque lo que Dios te diga en esos momentos es oro molido. Así que cuando vayas a pasar tiempo con Dios, lleva tu Biblia de papel a un lugar apartado, en un momento donde puedas estar tranquilo. Llévate una pluma, un lápiz, una libreta y empieza a escribir lo que Dios te diga. Espero que este tema haya sido de utilidad para ustedes. Este ya es nuestro último tema de la sesión. En algún momento le pediré a Dios sabiduría para seguir desarrollando algunos temas y estaré subiéndolos a la plataforma para que puedan ser de utilidad para sus personas. Les agradezco mucho su paciencia, su cooperación, sus oraciones, su apoyo, todo. Que Dios los bendiga muchísimo y nos vemos muy, muy pronto.